Te damos la bienvenida a este seminario virtual para pastores, líderes y obreros. Soy el pastor Luis Saldívar y es un privilegio para mí el poder acercarnos a ti que estás en el deseo, que tienes el deseo de aprender, de ser edificado, y es un gusto el poder estar con ustedes. Hoy vamos a estar hablando o vamos a estar iniciando la materia el perfil psicológico del ministerio. ¿En qué consiste esta materia? Bueno, esta materia, entre otras cosas, va a consistir en dar un enfoque un poco psicológico a aspectos como las emociones, los sentimientos, como de alguna otra manera en la consejería pastoral trabajar con las familias, las parejas, los jóvenes, algunas inquietudes, algunos problemas de índole emocional y sentimental, como pudieran ser la depresión, la angustia, la ansiedad. Vamos a estar tocando todos estos tópicos y que yo espero que sean de bendición también, incluso para nosotros como ministros, ¿no? El hecho de que seamos ministros, pastores, líderes, obreros, no significa que no pasemos por estas cosas, por estos problemas emocionales y sentimentales. Hay mucha carga emocional, hay mucha carga sentimental para un ministro, para un líder, para un obrero, en relación a su matrimonio, su familia, su entorno. Entonces vamos a estar trabajando todos estos aspectos. También vamos a ver un poquitito la importancia de que tengamos un conocimiento básico, elemental, sobre los trastornos mentales. Y cuando hablamos de trastornos mentales o enfermedades mentales, tal vez es un término muy peyorativo y muchos luego comienzan a considerar, van a hablar de los loquitos. No, el tener un trastorno mental o una enfermedad mental no está haciendo referencia a la locura o en términos psicológicos a la psicosis, sino estamos hablando de ciertas circunstancias biológicas, ciertas circunstancias emocionales, ciertas circunstancias sentimentales que van a traer un deterioro físico, espiritual y almático a la persona. Hoy por hoy tenemos muchos pastores y líderes, muchas personas pertenecientes al liderazgo que están atravesando por cuadros de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico. Hay mucho pueblo de Dios que está teniendo toda esta clase de problemas y se agravaron, se acrecentaron con la pandemia, cuando todos nosotros fuimos aislados, ¿verdad? Estuvimos conferidos, ¿verdad? Estuvimos ahí confinados, perdón, en este confinamiento físico, y para muchas personas fue algo terrible. Y hoy en día pues ya pasaron algunos años del término de la pandemia. Sin embargo, o más sin embargo, los efectos se siguen viendo en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, en nuestros ancianos, los matrimonios. Pudimos ver una escalada tremenda de divorcios, una escalada tremenda de infidelidades. Bueno, tantas cosas que se vieron a raíz de la pandemia y que trajeron muchas afecciones, tanto en lo emocional como en lo sentimental. Por otra parte, aquí donde nosotros radicamos, es una frontera, y como frontera tenemos problemas muy fuertes, muy marcados, relacionados con el crimen organizado, como lo son el tráfico de drogas, la violencia de género, el tráfico de órganos, el tráfico
todas las clases de tráfico que pudiéramos considerar. También tenemos el problema de los sicariatos, donde están involucrados niños, jóvenes y adolescentes, en muchas modalidades del crimen. Hay tantas cosas que suelen estar pasando a nuestro alrededor, y toda esta temática, pues, de una u otra manera, como iglesia vamos a tener que enfrentarla. Como pastores vamos a tener que enfrentar estos desafíos que se nos están presentando en este tiempo. Y es importante que tú como líder estés siendo capacitado. Yo te felicito si estás tomando estos cursos, estas materias que vamos a estar nosotros transmitiendo en nuestro canal de YouTube, que te puedan ayudar a conocer un poquito más de todo esto, y que si tú estás teniendo problemas emocionales, problemas sentimentales, tengas la humildad, tengas la confianza de acercarte y pedir ayuda. Es importante que nuestra mente esté saludable, nuestra alma esté saludable, porque no podemos ayudar a otros si nosotros mismos nos encontramos enfermos. Así que vamos a estar trabajando en esta materia, el perfil psicológico del ministerio. Vamos a estar hablando de algunos aspectos muy importantes, como los que ya te había estado mencionando. Si tú tienes una pregunta relacionada con lo que vamos a estar mirando, háznoslo llegar a través de nuestras redes sociales, y poder nosotros conocer aquella problemática y poderte ayudar. Vamos a estar hablando, por ejemplo, las diferencias que existen entre emociones y sentimientos. En esta materia también vamos a estar tocando el tema de identificando sentimientos negativos y positivos, las consecuencias físicas y psicológicas, consecuencias físicas, psicológicas y espirituales del mal manejo de las emociones. Es algo muy importante. Vamos a estar trabajando también el tema de los trastornos de salud mental más comunes en el ejercicio del ministerio. Tú como líder, ¿a qué te expones uh, en el ejercicio del ministerio como trastorno mental? Sí, y vamos a ver qué es un trastorno mental. Vamos a hablar un poquito del estrés y la ansiedad en el ministerio. Vamos a hablar de la depresión y las distintas variantes que los pastores, los líderes pudieran estar presentando. Si tú eres un pastor, si tú eres un líder, este tema te va a llamar mucho la atención, esta materia que vamos a estar trabajando. También vamos a hablar el burnout en el ministerio. Vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. Vamos a hablar acerca de la terapia o consejería. ¿Qué hay de diferente entre terapia y consejería? ¿Cómo unirlas y sacar lo mejor de las dos para poder nosotros ser hombres, mujeres en el ministerio saludables en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y de esta manera ser funcionales en el ministerio? Vamos a ver también cómo y cuándo saber recomendar una terapia psicológica o consejería cristiana, o cuando es indispensable las dos. Todos estos temas son relevantes para nosotros como ministros, y creo yo que en esta materia tú vas a ser edificado, vas a aprender bastante. Entonces, es un honor el poder contar contigo. Te pedimos que nos des un like si esta materia te gusta, nos recomiendes, puedas suscribirte a nuestro canal y lo puedas tú
también de alguna otra manera platicar con tus conocidos y que más ministros, más líderes, más personas que tienen el llamado o sienten el llamado a ministrar en la iglesia como pastores, a funcionar de alguna otra manera en el liderazgo, pues puedan ser bendecidos a través de todo esto. Entonces, vamos a iniciar con lo primero, ¿no? Vamos a empezar a ver qué son las emociones y los sentimientos. Nuestras emociones y nuestros sentimientos son muy importantes. El hecho de que seamos pastores, el hecho de que seamos líderes, el hecho de que seamos obreros, no significa que nuestras emociones y nuestros sentimientos están dormidos. No hay una vacuna, no hay un medicamento que pudiéramos nosotros tener para adormecer nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pudiéramos decir de cierta manera, aunque tengamos una muy alta estima de nosotros mismos, aunque pudiéramos considerarnos maduros espiritualmente en un nivel avanzado, eso no significa que no tenemos emociones y que no tenemos sentimientos. A lo largo de la escritura vamos a ver cómo muchos líderes lamentablemente frenaron de alguna forma el propósito de Dios al involucrar sus emociones. Frenaron el mover de Dios al involucrar sus emociones, sus sentimientos. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Moisés, usted y yo conocemos la historia de él, no vamos a ahondar ni abundar mucho en esto, pero la escritura nos menciona que un día Moisés miró que dos de sus compañeros estaban ahí peleando, dos compatriotas, dos hebreos estaban peleando y Moisés sintió intervenir y tratar de pacificar aquel conflicto. Sin embargo, la escritura nos dice que un día antes Moisés había mirado que un capataz estaba maltratando a otro esclavo hebreo y se lanza. Su emoción, su impulso es lanzarse en contra de aquel capataz y lo asesina. Y piensa que no, nadie lo miró, piensa que no pasa nada. Muchas de las veces nuestras emociones pensamos nosotros que al accionar no va a pasar nada y tratamos de olvidar, de fingir amnesia. Sin embargo, siempre va a haber un resultado de nuestras emociones, un resultado de nuestros impulsos. Y de igual manera nuestros sentimientos. Moisés tenía este sentimiento de traer libertad, pero a base de sus emociones, a base de sus impulsos y no era la manera en que Dios quería. Así que lo tuvieron que mandar al desierto. Muchas de las veces, lamentablemente, ya en el ejercicio ministerial, muchos ministros, muchos líderes ejercen su liderazgo, ejercen el pastorado con las vísceras, es decir, con las entrañas, con sus emociones, con sus sentimientos. No han permitido que esas áreas de su vida sean trabajadas de una manera sobrenatural, obviamente, a través del Espíritu Santo y también sobre todas las cosas con la palabra de Dios y tomando de alguna u otra manera el tiempo para conocer nuestro adentro, hacer una introspección de quién somos y qué es lo que nos detona nuestro carácter, qué es lo que detona nuestras emociones, hacia dónde nos conducen nuestros sentimientos. Por ejemplo, tenemos a otro personaje muy importante en las escrituras, Elías. Elías era un hombre muy pasional, era un hombre de sentimientos muy reactivos y lo vemos de repente, ¿no? No vamos a entrar, como les comento, no es clase de teología,
Pero vamos a ver cómo Elías en un momento tenía esta habilidad o esta potencia incluso de tomar la espada e irse en contra de todos los profetas de Baal y de Acera, y unos momentos o unos instantes después, cuando recibe el mensaje de Jezabel, entra en él un sentimiento de temor, de profundo temor, miedo, tristeza, y va y se mete a una cueva. Y esto es figura de que muchos ministros en el ministerio, por las circunstancias que se van a ir presentando, y muchas de ellas no son nada sencillas, habrá muchas Jezabel que se van a levantar en nuestra contra, habrá muchos personajes o muchas circunstancias, muchos obstáculos en el ministerio, y que lamentablemente cuando nosotros como líderes no sabemos cómo mediar con todo esto, tendemos a encuevarnos, tendemos a meternos a una cueva, y esa cueva es una cueva donde están encontradas todas las emociones, y nos pueden llevar a cuadros depresivos. Hoy en día ustedes han de estar muy al corriente, o han de tener esta información, ¿no? De que lamentablemente podemos ver el incremento del suicidio entre los pastores. ¿Qué es lo que lleva a que un pastor atente contra su vida? ¿Qué es lo que lleva, qué causas llevan a un pastor a tomar esa decisión? Y si lo vemos desde el ángulo psicológico, podemos ver o podemos observar que aquel pastor obviamente ya traía arrastrando un problema espiritual, un problema emocional y un problema sentimental, que se conjugan, ¿sí? Se mezclan todas estas circunstancias, y como resultado dan la ideación suicida. Y entonces, aunque se tenga el conocimiento de la palabra de Dios, incluso aunque se hayan tenido experiencias espirituales, llega a la determinación que eso no es suficiente para poder salir de esa cueva, para poder salir de ese entorno, y se toma la decisión del suicidio. Entonces, cuán importante es que tú y yo, como ministros, como líderes, como obreros, aprendamos de nuestras emociones, aprendamos a conocer nuestras emociones, aprendamos a conocer nuestros sentimientos. Aquel que tiene el llamado o siente el llamado al ministerio, una de las áreas en las que no puedes confiar es en tus emociones y en tus sentimientos, porque ciertamente la escritura dice que el corazón es engañoso. Entonces, cuando está hablando del corazón, ahí la escritura no está hablando de este músculo, está hablando del área del alma. Las emociones nos vienen a engañar, los sentimientos vienen y nos engañan. Entonces, hay que entender qué es lo que siento, por qué lo siento. ¿Qué es lo que me provoca? ¿Qué es lo que causa que yo sienta aquellas cosas en mí? La ira, el rencor, el desánimo, todo esto que envuelve toda esta es gama de emociones y sentimientos que en ocasiones nos envuelve y afectan nuestras conductas, afectan nuestras acciones, afectamos a nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra vida marital, sexual. Todas las áreas son afectadas porque no hemos tomado el tiempo a sanar, no hemos tomado el tiempo de que estamos estancados con alguna problemática, y si no está mal, buscamos en oración, buscamos en la escritura, pero pareciera ser que no hay la salida. Es ahí donde necesitamos ayuda.
Es allí donde el líder, el obrero, el pastor necesita ayuda, la esposa del pastor necesita ayuda, ¿sí? Es importantísimo todo esto, porque en el ejercicio ministerial, sobre todo cuando hay estas falsas acusaciones, ¿no? Cuando hay problemas internos en las congregaciones, cuando de alguna otra manera se tiene la ilusión de que vas a ir a un campo, vas a ir a una iglesia y sobre todo cuando hay un cambio de pastorado, cuando ha habido en aquella congregación alguna circunstancia con el líder anterior de deshonestidad, de inmoralidad, y llegas a ese lugar, vas a encontrar una resistencia, y todo esto anímicamente, emocionalmente, sentimentalmente te va a pegar. Y muchos no logran cómo poder esquivar aquellos golpes, y lamentablemente comienzan a tener estas afectaciones o estos trastornos emocionales y sentimentales. Ahora bien, ¿qué es una emoción? Bueno, una emoción es una respuesta automática. Es una respuesta automática universal y que es provocada por estímulos internos o externos a la persona. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Entonces, esto significa que, por ejemplo, la tristeza, el miedo, va a ser, son considerados emociones porque son respuestas automáticas a, a estímulos internos o externos. Por ejemplo, un estímulo interno para que alguien sienta tenga esta emoción, perdón, de miedo, quedarse sin dinero. El estímulo es quedarse sin dinero. Entonces ya, ay, tengo miedo, ¿cómo voy a comprar? ¿Cómo voy a hacer esto? Y muchas de las veces no nos dicen, usted tenga fe. Dios va a proveer, amén, y lo creemos, Dios proveerá, creemos que la fe para el que cree todo es posible, pero, o más sin embargo, aunque sabemos eso, tenemos la emoción del miedo, tenemos la respuesta a esa falta de economía, nos da miedo, ¿sí? Entonces, digamos, estamos tratando de ejemplificar qué es una emoción. Un sentimiento, por otra parte, son experiencias emocionales, ¿sí? El sentimiento es una experiencia emocional, y esta experiencia emocional puede ser muy compleja. ¿Sí? Los sentimientos están influenciados por la cultura, la personalidad y las experiencias individuales. Los sentimientos pueden ser más duraderos que las emociones y pueden influir en la forma en que pensamos y nos comportamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, siento coraje. El sentimiento de coraje, de ira, puede durar más que una emoción llamémoslo, de ira o de coraje. Que tu emoción en el momento, ¿no? Tal vez te machucaste o te golpeaste un dedo, y puede haber varias emociones en respuesta al estímulo de que te golpeaste tu dedo. Te puede dar coraje, te puede dar frustración, te duele, etcétera, pero es un momento. Es un momento, se pasa el dolor, pasan las horas y pues, bueno, sí, en la mañana me golpeé, pero hasta ahí. Pero cuando ya es un sentimiento, es cuando es algo ya personal y que lo tomo personal, es que esa persona me hizo. Y empezamos nosotros a arrastrar aquella circunstancia, aquella experiencia
Sí, por ejemplo, como ministros, ¿no? En muchas ocasiones hay otros ministros que nos lastiman con sus palabras, con sus acciones, que nosotros pensamos que las hacen en contra de nosotros directamente, pero es nuestro pensamiento. Tal vez aquel hermano, aquella hermana no tenía la intención de hacerlo de esa manera, pero nosotros lo sentimos así y comienza ese resentimiento, comienza esa resiliencia hacia este pastor, líder, miembro de la iglesia. Entonces, los sentimientos son más duraderos, son más dañinos cuando no sabemos nosotros cómo controlarlos y cómo, diría la escritura, despojarnos de todo peso de pecado, despojándonos de todo aquello que asedia nuestra alma. Entonces es bien importante que entendamos, que comprendamos como ministros la gran diferencia que hay entre las emociones y los sentimientos. Entonces, las diferencias claves aquí podríamos decir que hay entre la emoción y los sentimientos. Número uno, la intensidad y la duración. Las emociones son experiencias intensas y breves, mientras que los sentimientos son experiencias más duraderas y complejas. Número dos, conciencia y reflexión. Las emociones son experiencias automáticas y no requieren conciencia o reflexión, mientras que los sentimientos requieren conciencia y reflexión para ser experimentados. O sea, estoy consciente de lo que estoy sintiendo, estoy reflexionando, estoy pensando, mi esposa me dijo, mi esposo me dijo, mi hijo, mi suegra, mi suegro, estás pensando en lo que pasó, lo estás reflexionando y eso está abonando, eso está alimentando aquel sentimiento. Puede ser un sentimiento adverso o puede ser un sentimiento benévolo. Número tres, influencia cultural y personal. ¿Qué significa esto? Las emociones son universales y no están influenciadas por la cultura o la personalidad, mientras que los sentimientos están influenciados por la cultura, la personalidad y las experiencias individuales. Por ejemplo, uh, una emoción, ¿no? Ahorita que estamos en el mes de septiembre y estamos cerca de las fiestas patrias acá en México, pues una emoción, ¿no? Ay, ahí viene el 15 de septiembre y el grito y te emociona, ¿no? Es algo momentáneo, pero el sentimiento tal vez es aquella mexicaneidad, ¿no? Que aún a pesar de que tal vez muchos ya no están en el territorio nacional, fuera del territorio se siguen sintiendo mexicanos y tenemos como ejemplo los llenos en los estadios cuando va la selección de fútbol a jugar, ¿no? Acá en los Estados Unidos, cómo se llena de mexicanos, de connacionales, ¿no? Con el sentimiento de ser mexicano. Entonces, el sentimiento es duradero, no porque dejaron el territorio, dejaron de sentirse mexicanos y lo inculcan a sus nuevas generaciones. Y número cuatro, relación con la cognición. ¿Qué significa esto? Las emociones están estrechamente relacionadas con la actividad del sistema nervioso automático y la liberación de hormonas, mientras que los sentimientos están relacionados con la cognición y la reflexión. Cognición significa pensamiento. Un pensamiento reflexivo tiene que ver más con mis sentimientos, y las emociones están más estrechamente relacionadas con los aspectos hormonales. Entonces, todo esto pareciese ser que no importa, no interesa a la hora de ministrar, a la hora de ejercer un ministerio pastoral, un liderazgo. Sin embargo, te vas a dar cuenta que sí importa.
Entonces, en esta oportunidad te damos las gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta primera parte de esta clase de el perfil psicológico del ministerio, donde estuvimos mirando la diferencia entre emociones y sentimientos y cómo pueden afectarnos a nosotros como ministros. Así que si tienes alguna pregunta relacionada a esto, no dudes en hacérnosla llegar a través de las redes sociales y podemos nosotros ampliar un poquito más el tema y poder platicarlo. Yo espero que esto sea de mucha edificación para tu vida. Suscríbete al seminario virtual y sabemos que todo esto lo hacemos con el propósito de bendecirte. Esto es totalmente gratis, así que siéntete en la libertad completa de compartir este video. Suscríbete, danos un like, invita a otros a hacerlo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.